Esta historia comenzó hace mucho tiempo. Timoteo Hidalgo, el destacado neurocirujano en la clínica provincial, no era hidalgo ni cirujano en ese momento, ni siquiera Timoteo. Era un estudiante de último año en el Instituto de Medicina. Su nombre le causaba mucha vergüenza. Era anticuado y bastante extraño. Timoteo Hidalgo. Su madre, de origen árabe, Dalia, quería llamarlo Mohamed. Su padre, Rodrigo Hidalgo, prefería Hilario. Se decidieron por Timoteo, no el nuestro, no el tuyo. Mohamed Hidalgo o Hilario Hidalgo tampoco sonaban del todo bien. La mezcla de sangre árabe y europea trajo al mundo a un niño cuya nacionalidad no podía ser determinada por las cuidadoras de guardería ni los maestros. Según los documentos, era español, pero no encajaba en los estándares de apariencia española. Tenía un cutis moreno, con cabello negro y grueso, una nariz afilada y ojos azules. Los diseñadores llamaban a este color azul real. Su apariencia no era exótica, pero llamaba la atención, especialmente en sus compañeras de clase tanto en la escuela como en el instituto. Durante sus años de estudiante, Timoteo tuvo un romance tras otro. A menudo no recordaba el nombre de su novia del día anterior. Escuchaba historias de amor de sus amigos, pero no creía en ellas. Al mirar a sus padres, anhelaba tener la misma familia acogedora. Veía el amor allí, pero entendía que de alguna manera tenía defectos en ese aspecto. Bueno, él no podía amar. Cuando conociera a una chica con quien pudiera tener una vida agradable y tranquila basada en la confianza y el respeto, la propondría. Incluso podría decirle que la amaba como se esperaba. Tal vez el amor exista en el mundo, pero él no sabe nada al respecto. Como no estaba destinado para él, viviría sin él. 2 semanas antes de ganar su diploma se anunciaron días de biblioteca. Los estudiantes no podían asistir a las clases. No era obligatorio. Se suponía que todos los estudiantes que se graduaban trabajarían día y noche en sus trabajos para defenderlos con dignidad. Parecía como si los profesores nunca hubieran sido estudiantes ellos mismos. Tenían 2 semanas a principios de junio. Decidieron ir al mar, 1 semana para nadar, 1 semana para terminar el diploma. Voló a Valencia y planeó ir a Alicante. ¿Por qué? Quién sabe, simplemente resultó así. Habían mujeres mayores con carteles que decían habitaciones en alquiler en la estación del tren. Al ver a 4 estudiantes, obviamente sin dinero, las abuelitas rápidamente ocultaron sus carteles y se dispersaron. Una mujer, ya sea desesperada o generosa, se acercó al grupo. ¿Son estudiantes? Para ser honesta, las condiciones no son excelentes. Es una casita en un jardín. Ni siquiera es una casa, solo una habitación con 4 camas. Tiene una terraza. No hay agua corriente en la casa, solo un grifo en la terraza. El baño y la ducha están en el jardín. La cocina está en mi casa. Pueden venir y cocinar si lo necesitan. Se tarda 10 minutos en llegar al mar, pero es cuesta abajo. No rodando cuesta abajo, hay escalones. Los que quieren comodidad no vendrán conmigo, pero tal vez les convenga a ustedes. Por supuesto, no necesitamos baños ni jacuzzi y probablemente no cocinaremos mucho. ¿Tendremos vecinos? No, vivo en lo alto. Mi casa está en la calle y la suya está abajo, en el jardín. Tengo inquilinos en mi casa, pero no bajan al jardín. Chicos, esta es la opción perfecta. Espero que a nadie le importe que no tengamos un baño en la habitación. Creo que solo dormiremos allí de todos modos. Sí, el camino era cuesta abajo, pero la abuela Gabriela bajó fácilmente de escalón en escalón. Los jóvenes y ansiosos la siguieron sin atreverse a pedir clemencia. Sería vergonzoso, pero la casita en el jardín superó todas las expectativas. Sí, era una habitación sencilla con camas, pero la terraza era encantadora. Árboles, arbustos, flores, todo estaba florecido y olía increíble. No preguntaron sus nombres. ¿A quién le importaba realmente? Había embriones de higos y peras colgando, pero no estaban lo suficientemente maduros para comer. Se lanzaron al mar sin dudarlo. ¡Qué felicidad tener tanta agua! Estaba fría. Vamos, tenía 19 grados. Los lugareños no se metían en el agua, venían a tomar un poco de aire fresco. Paseamos por la orilla, sumergiéndonos ocasionalmente en el agua por un momento y retirándonos rápidamente. Estaba fría. Por la noche fuimos a un café. Bueno, más bien a una pequeña taberna, pero tenía que ser divertido y barato para nosotros los estudiantes. Era relativamente barato, pero realmente divertido.
Como era de esperar, solo volvimos a la casita en la colina para dormir. Después de un par de días, Timoteo decidió que al menos debería ver algunos lugares de interés. Algunos amigos no apoyaron su idea. La playa, el café y las chicas eran más interesantes. Paseando por la ciudad, Timoteo decidió ir a las montañas. En primer lugar, no estaba lejos. En segundo lugar, era barato. Pero algo más lo atrajo. Muchas personas famosas habían visto la playa junto al acantilado. La excursión fue un recorrido por el mar. 10 turistas se subieron en un pequeño barco y emprendieron un viaje de 1 hora y media. El barco se deslizaba rápidamente sobre las olas. El agua afuera era de un azul oscuro y brillante con la luz del sol. El sol, el mar, la costa rocosa y la música alegre y ruidosa elevaron rápidamente el ánimo. Había una alegría salvaje e inexplicable, una sensación de libertad ilimitada y una premonición de felicidad. En la cabina había un lobo marino bajo, robusto y bronceado. Parecía que no estaba dirigiendo un pequeño barco, sino al menos un crucero. Imaginar que pasaba todo el día llevando y trayendo turistas era imposible. No, lo hacía todo solo por ellos. Y sonreía radiantemente solo para ellos. Después de media hora, cuando la impresión inicial se había asentado un poco, Timoteo comenzó a observar a sus compañeros de viaje. No quería estar solo durante todo el viaje, quería entablar conversación. 2 entusiastas señoras mayores que nunca soltaban sus cámaras. Un grupo en la popa que comenzó a beber cerveza en la playa y no tenía planes de detenerse. Algunos viajeros de negocios que habían entablado conversación con una agradable mujer de mediana edad, una joven madre de 2 niños persiguiéndolos por el barco. En la esquina lejana había una chica sentada. No podía apartar la vista de los acantilados que pasaban. Era evidente que disfrutaba el paisaje exterior. Timoteo la observó por un rato, se dio cuenta de que estaba sola y decidió acercarse a ella. La chica lo miró y Timoteo se quedó asombrado. Nunca creyó que pudieras mirar a los ojos de alguien y olvidar quién eres y dónde estás. Se acercó a ella por sí mismo y se quedó parado sin decir nada. ¿También estás en el tour? Dios mío, qué idiota. Se consideraba irresistible, genial e insensible, pero no podía articular 2 palabras seguidas. Lo siento, me puse un poco nervioso. Mi nombre es Timoteo. Mi nombre es Toya. No te preocupes tanto, siéntate. También estoy aburrida sola. A medida que navegaban hacia el acantilado, Timoteo y Toya ya habían entablado una conversación animada. Se encontraron interesantes y el encuentro inesperado los emocionó. Rápidamente quedó claro que la comunicación no se detendría después del viaje al acantilado. Toya vino a la costa con una amiga que el primer día comenzó un romance con un chico local y se fue con él a Valencia el día anterior. Toya decidió que si su amiga la había abandonado, ella tampoco se quedaría en casa. Tomar el sol en la playa no le interesaba, especialmente porque no nadaba mucho. Así que decidió hacer un tour. El acantilado era majestuoso y blanco y la playa resultó ser bastante pequeña. Parecía más grande en las fotos. Atracaron en la orilla. Las rocas se parecían a las de toda la costa. El capitán explicó que si hubieran venido un par de semanas después, los habrían llevado al mar abierto para nadar, pero aún no era la temporada. En el camino de regreso, el capitán decidió agregar algo de emoción y dirigió el barco hacia las olas. Los pasajeros fueron rociados por una fuente de spray. Desembarcaron mojados pero satisfechos. No querían separarse. Pasearon por el paseo marítimo y tomaron helado. Timoteo no podía entender por qué su corazón se contraía cuando miraba a Toya. Nunca antes había sentido esto. ¿Era amor? ¿Así que así es como se sentía? Acordaron encontrarse mañana en el paseo marítimo. Debajo de Chupa Chups. Así es como los lugareños llamaban al edificio de la autoridad portuaria. Se asemejaba a una torre alta con una gran esfera en la parte superior donde se encontraba la sala de control. Los amigos de Timoteo apenas lo veían. Ocasionalmente se apresuraba a cambiarse de ropa y dormir un poco. El resto de tiempo lo pasaba con Toya. No respondía a sus preguntas ni prestaba atención a sus bromas. Simplemente desapareció de sus vidas. Cuando las vacaciones terminaron y llegó el momento de irse, consideró seriamente quedarse otra semana. Timoteo, ¿vienes o no? El tren al aeropuerto sale por la noche.
No lo sé todavía. Nos vemos en la estación. Hoy todo debía decidirse, si partir o quedarse. ¿Cuándo y dónde encontrarse después de las vacaciones? Se apresuró para una cita soñando y esperando, pero Toya nunca llegó a Chupa Chups. La esperó mediodía. Esperaba que apareciera en cualquier minuto. ¿Por qué no le pidió su número de teléfono o dirección? Tal vez pensó que tendría tiempo. Ni siquiera conocía su apellido. Corrió hacia la casa donde Toya y su amiga alquilaron una habitación. La casera estaba terminando de limpiar la habitación. «Hola, ¿te acuerdas de mí?» «Claro, viniste con Toya. Se fueron hace un momento». «¿Cómo que se fueron? ¿Cuándo?» «Sí, esta mañana se fueron». «¿Sabes a dónde fueron? Quizá viste sus pasaportes». «No pregunté. Llamaron y preguntaron si había lugares disponibles y si podían venir. Y ahora todavía no es temporada alta, así que hay lugares disponibles, así que vinieron». Aunque la segunda, Natalia, parecía que se fue a algún lugar después de unos días, pero Toya se quedó. Pagaron cuando llegaron. ¿Por qué necesitaríamos sus pasaportes? Pero esta mañana Natalia entró apurada, parecía alterada. Era evidente que algo había sucedido. Estaban empacando sus pertenencias y se dirigían a la estación de tren. Parecía que iban a tomar el tren a algún lugar. Eso es todo. Fue un callejón sin salida. Timoteo ni siquiera sabía de dónde era ella. Mencionó que vivía en un pueblo pequeño no muy lejos, al que se podía llegar en tren en unas 5 horas. Estudiaba, creo, en una universidad, probablemente en Valencia, aunque no estoy seguro. Ahí estaba. Ella era filóloga. Estudiaba inglés y alemán, pero se especializaba en alemán. ¿Cómo ayudaría eso en su búsqueda? Él llegó al aeropuerto. A lo largo del viaje pensó que debería haberse quedado intentando encontrar a Toya. La desesperación lo abrumaba. Se dio cuenta claramente de que el destino le había dado una oportunidad de ser feliz y la había perdido. Al regresar a casa, Timoteo no encontraba su lugar. Maltratándose con cada palabra, ¿cómo podía no saber ni siquiera su apellido? Ahora sabía lo que era amor, pero no entendía cómo vivir sin su amada. Pero de alguna manera logró seguir adelante. Universidad, residencia, primeros artículos científicos, defensa de su tesis doctoral y trabajo. Algunos romances fugaces y tibios. Esa era su vida personal entera. Se volvió más fuerte, más despiadado. Le resultaba más fácil iniciar nuevas conexiones e igualmente fácil cortarlas. No se apegaba a nadie, no dejaba que nadie se acercara. Estaba construyendo su carrera. Se convirtió en el mejor neurocirujano de la ciudad y de los mejores del país. Sus colegas lo consideraban un profesional de primera clase, pero una persona poco sociable y no particularmente agradable de estar cerca. Sus padres se preocupaban de que su hijo nunca formara una familia. Ya era hora y querían nietos. Intentaron ayudar invitando a chicas muy respetables de su hogar. Pero Timoteo parecía no darse cuenta. Se comportaba extremadamente educado, despidiéndolas en sus hogares, regresando y mirando con los ojos de una persona solitaria. El padre Rodrigo creía que su hijo aún no había conocido el verdadero amor, mientras que la madre Dalia sentía que lo había conocido pero lo había perdido. De ahí la agonía. En los primeros años, Timoteo a menudo imaginaba encontrarse accidentalmente con Toya. Podría suceder, tales giros caprichosos del destino ocurren. Examinaba constantemente los rostros de las mujeres que pasaban, especialmente en aeropuertos y estaciones de tren. Pasaron los años y Toya nunca apareció. Gradualmente dejó de buscar a Toya en las multitudes. Habían pasado 5 años, pero no podía desterrarla de sus sueños. Se prohibió soñar y dejó de buscar a Toya. Incluso intentó vivir como todos los demás y se casó. Parecía que lo había pensado y calculado todo. Tenían intereses profesionales en común. Ella era hermosa e inteligente. Timoteo pensó que habría suficiente respeto mutuo para vivir, si no con amor, al menos con armonía. Así que propuso matrimonio. Ofelia era una mujer inteligente. Notó que su futuro esposo no estaba ardiendo de amor, pero aceptó de todos modos. Aparentemente había razones para ello. Bastante pronto Timoteo se dio cuenta de que su teoría de un matrimonio feliz basado en la confianza y el respeto se estaba desmoronando. La hermosa esposa no le traía alegría. No quería ir a casa y fingir que todo estaba bien. La obligación de asistir a reuniones sociales y al teatro juntos era agobiante.
El pensamiento de vivir así por el resto de su vida lo enfermaba. Después de un año, Timoteo se dio cuenta de que no había lugar para la felicidad en su vida. ¿Cómo podía cambiar eso? No lo sabía. Había organizado su vida de esta manera y ahora no podía imaginar cómo salir de ello. Inesperadamente, Ofelia, que resultó ser verdaderamente inteligente, lo ayudó. Vio y entendió todo. No quería esperar hasta que su vida familiar llegara a la etapa de «no puedo soportar verte». Un fin de semana, cuando Timoteo se lamentaba de que no tuviera que ir a trabajar y tendría que pasar todo el día juntos, ella de repente dijo: «Timoteo, vamos a divorciarnos. Dejemos de pretender ser una familia feliz, no está funcionando». «Ofelia, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué crees eso? Parece que estamos viviendo bien». «Exactamente, solo bien. Sabes, a menudo llamas a alguien llamado Toya en tu sueño. Bueno, al menos no me llamas así, debes amarla. Duele, por supuesto, que no me ames, pero no se puede hacer nada al respecto. Yo también he amado y perdido a alguien. Sé cómo se siente». ¿Estás diciendo que es el destino perder el amor? No es el destino, es la ley de la maldad. Me enamoré por primera vez a los 17. Naturalmente, a esa edad es para toda la vida. Lo vi y quedé deslumbrada y me invitó a una cita, ¿te imaginas? Despierto por la mañana y por la noche tengo una cita, pero tengo un grano en la nariz. Tú no lo entenderías. Es el fin del mundo, la vida se está desmoronando. Ofelia rió. Bueno, por supuesto lloré todo el día sin parar. Mi amiga no sabía cómo consolarme. No fui a la cita, pero mi fiel amiga sí, y ella me robó a mi novio. Así de trágico fue mi primer amor. Ahora es gracioso, pero en ese momento no lo era y, bueno, luego hubo un amor real y maravilloso que perdí, al igual que tú. Sé lo doloroso que es. ¿Me lo contarás? No, no quiero desenterrarlo. Además, ¿por qué necesitarías saberlo? Ocúpate de lo tuyo. Somos iguales viviendo sin alegría. No podemos estar juntos, no sobreviviremos. Eso no parece correcto. Según las reglas, ahora deberíamos pasar mucho tiempo discutiendo inteligentemente por qué nuestra vida juntos no funcionó, quién tiene la culpa y qué hacer. Luego deberíamos perdonarnos mutuamente por lo que fue y no fue, y definitivamente darnos otra oportunidad. Que se vayan al infierno las reglas, simplemente divorciémonos, esa será nuestra oportunidad. Así la vida familiar terminó sin peleas dramáticas, aunque no fue fácil. Timoteo decidió para sí mismo que nunca se volvería a casar. Resultó que la confianza y el respeto no eran suficientes para vivir con alegría. Timoteo se sumergió en su trabajo. Realizaba las cirugías más complejas y la reputación de la clínica dependía en gran parte de su nombre. No la llamaban la clínica de neurocirugía, la llamaban la Clínica Hidalgo. Aquí él era un rey y un dios. Su autoridad era indiscutible. Quizás además del trabajo, Timoteo no tenía otros intereses, solo el trabajo le traía alegría. «Timoteo, el jefe quiere verte», dijo alguien. Las enfermeras se quedaron congeladas cuando vieron a Timoteo. Era increíblemente guapo. Era una lástima que fuera tan despistado. No importaba cuánto le intentaran, nunca notaba a nadie. «Gracias, señoritas», respondió Timoteo. El médico jefe de la clínica se levantó de su escritorio y corrió a abrazar a Timoteo al verlo. «Timoteo, tu trabajo ha causado sensación». «¿Qué trabajo?», preguntó Timoteo. «Bueno, enviamos tu artículo al foro de neurocirujanos. Te están invitando a una conferencia». «Daniel, tenemos muchos cirujanos excelentes. ¿Por qué yo de repente?» «No seas modesto, eres el mejor que tenemos. La conferencia es en Valencia en 2 días». Timoteo quería resistirse un poco. Después de todo, había muchos buenos neurocirujanos y no era seguro que él fuera el más merecedor. Pero luego pensó, ¿por qué no? Son ellos quienes ofrecen. Es agradable considerarse noble. Y él quería visitar Valencia. No había estado de vacaciones en mucho tiempo y habría mar y sol. Y era julio, la temporada alta, cuando más tendría la oportunidad de visitar el cálido mar. Con este tipo de trabajo ni siquiera tendría tiempo en diciembre. Eso es, la decisión está tomada. Él va para allá. No se ofreció voluntariamente, su conciencia estaba tranquila. Ya pensará en la nobleza más tarde. De alguna manera, durante 2 días, Timoteo giró como una ardilla en una jaula. Resultó que tenía muchas cosas que terminar antes de irse. Se olvidó de dormir, tenía prisa.
Planeaba dormir en el avión, en un vuelo de 2 horas y media a través del país, tiempo suficiente para descansar. Cuando Timoteo se acomodó en su asiento en el avión, de inmediato pidió una manta. Se relajó e informó a la azafata que no comería ni bebería y solicitó no ser molestado. Se quedó dormido de inmediato, incluso antes del despegue. Toya apareció en su sueño. Aparecía con frecuencia, era tierna y dulce y lo llamaba desde algún lugar, pero como siempre en el sueño él corría pero no se movía de su lugar. Hoy no solo lo estaba llamando, también percibía problemas, pero no podía alcanzarla, no podía ayudarla. A través de su sueño escuchó su voz diciendo: «¡Doctor! ¡Doctor!». No sabía si era un sueño o era la realidad, pero no podía despertar. Su compañero de asiento lo empujó en el hombro. Timoteo abrió los ojos. «¿Eres médico, acaso? ¿Qué pasó? Alguien parece estar enfermo y están buscando un médico. No hay médicos en el avión, te desperté y... Sí, está bien, hiciste lo correcto al despertarme, soy médico». Las azafatas corrieron por la cabina despertando a los pasajeros dormidos. Disculpándose y preguntando: «¿Eres médico?». Timoteo, con la cabeza pesada y una mala coordinación después de despertarse, detuvo a una de las azafatas frenéticas. «Soy médico». Ella lo miró con escepticismo, pero no había otra opción. «¿Qué tipo de médico eres?», preguntó. «¿Qué tipo necesitas?», respondió Timoteo. «Si al menos lo supiera, un niño se siente mal, ¿puedes ayudar?». «Bueno, menos mal que no es un perro, no soy veterinario, aunque tampoco soy pediatra, pero al menos es un ser humano. Muéstramelo». Despejaron el espacio al final de la cabina y colocaron algunos asientos. Allí yacía una niña de 6 años, respirando con dificultad. A primera vista, Timoteo no podía entender qué le pasaba. Y no podía entenderlo, no era pediatra, ni siquiera médico general. No era su especialización, pero la niña necesitaba ser salvada y no había nada a mano. «Señoras», se dirigió a las azafatas, «¿tienen un estetoscopio, un monitor de presión arterial o algo así? Traigan todo y todos los medicamentos disponibles a bordo y saquen a todos de aquí». Las azafatas trajeron todo lo que pudieron encontrar y apartaron a todos los curiosos. Timoteo inspeccionó rápidamente el equipo médico. Contenía una variedad decente de medicamentos para todo tipo de situaciones. Timoteo escuchó atentamente, observó de cerca y tocó a la niña. Cuando perdió el conocimiento, la revivió. Su corazón palpitaba latiendo de manera irregular. Le administró inyecciones. Durante 2 horas luchó por traerla de vuelta desde el otro lado. La niña respiraba de manera uniforme y se quedó dormida. Timoteo se sentó allí, escuchando su pulso, abrumado por una tremenda fatiga. Sentía que realizar una cirugía sería más fácil, pero la niña dormía respirando en paz. Su visión estaba borrosa debido al agotamiento y las lágrimas le brotaban de los ojos. Sentía que acababa de cumplir la tarea más importante de su vida. Esta niña salvada era lo más valioso. «Por favor, vigílala. Si algo sucede, llámame. Y contacta con el aeropuerto, diles que preparen asistencia médica de emergencia». Moviéndose con dificultad, Timoteo tropezó hasta su asiento, se sentó y se desmayó. Y nuevamente Toya apareció en su sueño. Ella lo llamaba y por alguna razón decía: «Doctor, gracias». Nunca había dicho algo así en 7 años. Sobresaltado, Timoteo se despertó. «¡Toya!», exclamó. ¿Estaba despierto o eran alucinaciones? Toya estaba parada junto a su asiento. Él extendió los brazos para abrazarla, pero vaciló. ¿Cómo podía abrazar un espejismo? No, primero tenía que despertar. Este era un sueño incorrecto. Y Toya no era la misma que siempre había aparecido en sus sueños. Se frotó los ojos. No desapareció. Era un estado extraño. No podía ser, pero él podía verla. Toya, el espejismo, acarició suavemente la mejilla de Timoteo y dijo: «Timoteo, mientras salvabas a mi hija, no me dejaron pasar. Dijeron que el doctor lo prohibió. Luego volviste a tu asiento y pensé que estaba alucinando debido a los nervios. Dijeron que el doctor salvó a mi niña. Si no hubiera habido un médico a bordo, las cosas podrían haber terminado mal. Así que fui a agradecer al doctor y ahí estás tú. Es un gran alivio.
No me he vuelto loca y no es una alucinación. ¿Realmente eres tú? ¿Cómo es posible? Toya, ¿cómo llegaste aquí? Esa es una pregunta extraña, aunque siempre has hecho preguntas poco convencionales. Estoy volando a Valencia, igual que todos en este avión, con mi hija. Si no fuera por ti, no lo habría logrado. ¿Esta niña es tu hija? Sí, y ahora te debo la vida. Salvaste a mi hija. Espera, ¿realmente eres tú? ¿Dónde está el padre de la niña? Estás siendo demasiado abrupto, Timoteo. Estoy agradecida contigo, pero eso realmente no es asunto tuyo. Cuéntame, ¿cómo está Ana? ¿Sucede algo grave? ¿Dijeron algo sobre su corazón? ¿Puede una niña de su edad tener ataques al corazón? Desafortunadamente sí, pero no puedo decirte la razón. Soy cirujano, no especialista en enfermedades pediátricas. Pronto aterrizaremos y habrá un cardiólogo pediátrico que podrá darte más información. Iré con mi hija, hablaremos más tarde. Toya se fue y Timoteo todavía no podía creer que fuera ella. Se sentía asustado. ¿Y si desaparecía de nuevo? No. Se desmoronaría en pedazos antes de permitir que eso sucediera. No importaba si estaba casada o no, cuántos esposos o hijos tenía. No la dejaría ir de nuevo. Simplemente no podía. Había vivido sin ella durante demasiado tiempo y ya no podía soportarlo. Si la felicidad puede descender sobre alguien, eso había sucedido. Era impensable e ilimitada. Ahora realmente podía vivir. «Oye, doctor». Su compañero de asiento agarró la mano de Timoteo. «¿Estás bien?» «No me he sentido bien en 7 años». El avión aterrizó y rodó por la pista. Una ambulancia se apresuraba para mantenerse al día. Timoteo entendió que pronto traerían las escaleras y Toya subiría al auto con su hija y se iría. Por supuesto, no sería un problema encontrar un hospital en la ciudad que aceptara a la niña, pero no podía correr ese riesgo. ¿Y si Toya se llevaba a su hija a casa y él, como un completo idiota, ni siquiera conseguiría su número de teléfono? Tiró frenéticamente de su cinturón de seguridad, pero no se desabrochaba. Finalmente lo desabrochó, se levantó de su asiento y se precipitó hacia la parte trasera de la cabina. Las azafatas corrieron tras él. «Por favor, siéntese, no puede ponerse de pie en este momento». Agarraron las manos de Timoteo tratando de volverlo a su asiento. «Necesito llegar a la niña, puede que esté en peligro». «Yo también podría estar en peligro. Señoras, ustedes son mi única esperanza ahora. Mi vida depende de ustedes». Las azafatas no entendían qué tenía que ver su vida con ellas. Pero sus palabras eran tan sinceras y el médico lucía tan agitado que decidieron no discutir. Lo llevaron hacia la parte trasera de la cabina, pero se quedaron cerca, vigilándolo. Era intrigante, después de todo, qué tipo de drama personal se estaba desarrollando. «Toya, entiendo que no tienes tiempo para mí, pero no te atrevas a desaparecer de nuevo. Yo también podría quedar atrapado. Allí cerca de la zona de llegadas hay un tipo con un letrero que dice Hidalgo esperando desde hace horas. No puedo ir contigo, prométeme que nos veremos». No prometas, júramelo. Debemos encontrarnos. Nos encontraremos, apunta mi número de teléfono. El avión se detuvo. Toya y su hija fueron las primeras en salir. Timoteo la observaba alejarse y comenzó a entrar en pánico. Ella se iba de nuevo. Todo se estaba desmoronando de nuevo. No podía ser cierto. No 2 veces seguidas. Timoteo se apresuró hacia la salida, pero era imposible abrirse paso entre la multitud de pasajeros que llevaban más de 2 horas sentados en el avión. Incluso si eras un médico, aquel del que luego contarían historias narrando el incidente en el avión, incluso si eras el salvador de la humanidad, Bruce Willis en persona no habría podido salvar el mundo si tuviera que abrirse paso entre una multitud de pasajeros cansados. Cuando Timoteo finalmente subió las escaleras, la ambulancia ya estaba encendiendo las luces en la salida del aeropuerto. Bueno, al menos tenía su número de teléfono. El tipo con el letrero de Hidalgo estaba saltando impacientemente junto a la salida del área de llegadas. Recogió al distinguido invitado y se apresuró hacia el hotel. Le advirtió a Timoteo que debían regresar en 1 hora y que el trayecto tomaría media hora sin tráfico. Así que si quería darse una ducha debía hacerlo rápidamente y luego deberían irse. Era un joven muy enérgico. Bueno, tenía sentido, él estaba en el trabajo y Timoteo no había venido aquí de vacaciones. Pero el clima en Valencia no invitaba a trabajar. El sol brillaba,
Las flores fragantes, el mar rugía y las palmeras espiaban descaradamente por las ventanas. ¿Cómo podía alguien trabajar en esta ciudad? Era un misterio. No hay tiempo para relajarse. Vino a una conferencia. Tenía que escuchar todas las presentaciones, participar en las discusiones, fingir estar realmente interesado. Y quería ir a la playa y ver a Toya. O más bien quería estar con Toya, y el hecho de que hubiera mar aquí era un agradable bono. Así que el primer día de la conferencia transcurrió con pensamientos en Toya y en el mar. Aunque Timoteo estaba preocupado por problemas puramente personales, notó el alto nivel de las presentaciones e incluso se interesó en algunos desarrollos interesantes de sus colegas. Al regresar al hotel por la noche, inmediatamente comenzó a llamar a Toya. Sin respuesta. ¿Cómo podía ser? ¿Y ahora qué? Pero a pesar del tormento tenía hambre. Bajó al restaurante y como un lobo solitario se instaló en un rincón apartado del salón. No tenía ganas de socializar con los colegas ni con las atractivas chicas que lo habían estado mirando con interés desde que entró. «Timoteo, ¿te importa si me siento?» Toya se paró frente a la mesa. «Toya, ¿cómo me encontraste?» «El binomio de Newton. No es difícil descubrir dónde se hospeda un participante de la conferencia organizada por nuestra agencia. Y sé desde hace mucho tiempo que eres neurocirujano. Se puede abrir cualquier foro médico y ahí estás tú. Primero una estrella en ascenso, luego una brillante. Así que, doctor Hidalgo, sé mucho sobre ti. Y tu esposa es muy hermosa. También tiene un gran potencial. Ella es mi exesposa». «¿Qué?» «Mi exesposa. Pero ella tiene potencial, es inteligente y talentosa. Tuve mala suerte de tenerla. La valoraba, pero no podía amarla. Porque además de ti, no puedo amar a nadie más. Es bueno que sea tan inteligente, ella me dejó ir». «¿Sabes? Cuando un hombre comienza a confesar su amor después de tantos años, parece un intento de tener un romance fugaz durante un viaje de negocios. Como si te dijera, te amé, recuerdo todo y tú también. No perdamos el tiempo. Pareces atractiva y yo soy atractivo, es un poco vulgar, ¿sabes? Ya tuvimos un romance de resort. Terminó hace mucho tiempo y de manera predecible. Y nunca hablaste de amor, ¿por qué ahora?» «¿Nunca hablé de eso? Eso no puede ser. Pensé que hablaba de eso todo el tiempo. ¿Realmente no hablé de eso? Mi esposa me dejó cuando se dio cuenta de que solo te amaba a ti. Hablo contigo por las noches. Toya, ¿por qué desapareciste hace 7 años?» «No creo que este sea el lugar apropiado para conversaciones sinceras. ¿Asistirás a la conferencia mañana? Vamos a dar un paseo y hablar por la noche. Ana está en el hospital, dicen que necesita ser observada, así que no hay necesidad de apresurarse a casa». «Entonces, ¿no estás aquí de vacaciones?» «No, vivo en Valencia. Mi mamá se casó y voló al norte con su amado. Ana y yo volamos a visitarla. Se está haciendo tarde, me iré ahora, hasta mañana». «¿Te acompaño hasta la salida?» Pero Toya simplemente negó con la cabeza, tan convincentemente que Timoteo no se atrevió a desobedecer. «Bueno, hasta mañana entonces». Todo el día siguiente, Timoteo participó activamente en seminarios y discusiones, tratando de mantenerse ocupado para pensar menos en Toya. Constantemente miraba la hora y se preguntaba por qué se detenía. El día parecía interminable, parecía que la noche nunca llegaría a esta ciudad del sur. Llamó varias veces a Toya y Timoteo se quedaba helado si no contestaba el teléfono durante mucho tiempo. Se preocupaba e intentaba imaginar qué diría él. Se preocupaba aún más cuando pensaba qué diría ella. Ya había repasado toda la conversación en su mente, tanto su parte como la de ella. Dios mío, qué tonto era, actuando como un colegial antes de su primera cita. Era un hombre inteligente, maduro y serio, pero no podía mantenerse en calma. No podía hacerlo porque había estado esperando este encuentro durante muchos años. Parecía que lo más importante era encontrar a Toya y todo encajaría naturalmente. Todo sería como antes. Nunca consideró seriamente la posibilidad de que ella no quisiera volver al pasado. Ella tenía su propia vida, un esposo, una hija. Nunca se le pasó por la mente que Toya podría ser feliz sin él. Le parecía que se encontrarían y ella se iría con su amado a los confines de la tierra. Tal vez se iría, pero no había garantía de que el amado fuera él. Si alguien observaba las pasiones que ardían en el corazón de Timoteo desde afuera,
Parecía que no había nada de qué sufrir. ¿Qué tiene de especial? Fue un amor juvenil que permaneció como un recuerdo brillante para algunas personas a lo largo de sus vidas. Le parecía que si hubieran estado juntos en ese momento, la vida habría sido una celebración continua. Lo más probable es que no hubiera sido así. Habría sufrido, se habría decepcionado y dudado de igual manera. ¿Cuántas historias así hay? Pero todos están convencidos de que algo así solo les sucedió a ellos y nadie en la tierra ha sufrido como ellos. Incluso si le dijeran a Timoteo que había innumerables historias similares antes y después de él, todavía no lo creería. Pero Timoteo no podía verse a sí mismo desde una perspectiva desapegada. Se había emocionado tanto que se acercó al lugar de encuentro con el corazón latiendo y rugiendo. Toya estaba junto al umbral, mirando el mar. Era notablemente hermosa, aún más que en su juventud. Timoteo intentaba averiguar cuántos años tenía. Si tenía alrededor de 22 en ese entonces, tendría alrededor de 30 ahora. ¿Cómo había vivido todos estos años? Probablemente estaba casada, ¿o no? Lo preguntaría ahora, pero tenía miedo de escuchar que estaba casada y feliz. Bueno, ¿qué esperaba Timoteo? Un cirujano de primera clase, un hombre de ensueño. ¿Qué esperaba? ¿Que ella hubiera estado esperando todos estos años marchitándose? No podía ser así, se veía fantástica, y había un niño. Timoteo se dio cuenta de que sentía celos. No tenía derecho, considerando su propio pasado, pero sentía celos. ¡Hola, Toya! Timoteo besó a Toya pensando en cómo reaccionaría ella. ¿Lo apartaría o se ofendería? Pero ella lo miró extrañadamente, casi con una sonrisa burlona. Era hora de hacer preguntas y él estaba asustado, su corazón listo para saltar de su pecho. ¿Me contarás a dónde desapareciste en ese entonces? Sucedió tontamente. Vine con mi amiga Natalia. Ella conoció a algún machomán. Salió en un par de citas con él y se fue corriendo a Valencia. Dijo que era amor. Intenté convencerla de lo contrario. Tenía la sensación de que el chico era sospechoso. Pero ella ya tenía los ojos llenos de estrellas y no podía escuchar nada. Se fue corriendo. Resultó que su amor de otro mundo estaba profundamente y firmemente casado. Y su esposa, experimentada por la vida, había aprendido a identificar rápidamente y eliminar a las rivales. Cuando llegamos a Valencia nos alojamos en una casa de campo de unos amigos y cuando su amante se fue brevemente apareció la retribución, su esposa se presentó. No terminó solo con una pelea verbal. Un taburete entró en juego. En resumen, Natalia apenas logró escapar. Mientras huía, la esposa le gritaba que no podía esconderse, que conocía su dirección y que la encontraría allí. Natalia regresó con un moretón debajo del ojo, gritando y llorando. Empacamos rápidamente nuestras cosas y nos alejamos de allí. ¿Por qué fuiste con ella? No podía dejarla sola, no estaba en buen estado. Además, ¿sabes? Cuando tienes miedo tiendes a exagerar las cosas. Ella estaba histérica y yo también me asusté. ¿Y a dónde fueron? ¿A dónde más? Regresamos a casa con prisa. Seguramente no nos encontrarían en nuestro pequeño pueblo. Sí, es una historia extraña. Caminaron a lo largo del malecón. Timoteo deseaba desesperadamente abrazar a Toya, tenerla cerca y nunca dejarla ir. El mar murmuraba, las palmas de los árboles susurraban y la luna increíblemente grande brillaba. Y Timoteo reunió el valor para hacer la pregunta final. ¿Cómo has estado todos estos años? ¿Cómo estaba ella? Diferente. Defendió su diploma, terminó la universidad y luego se dio cuenta de que estaba embarazada. Regresó a su ciudad natal, se preparó para el nacimiento de Ana y renunció a su carrera y vida personal viviendo de recuerdos. Pero Toya no tenía intención de discutir eso con Timoteo. Todo lo demás se podía hablar, pero eso no. ¿Cómo he estado? Bueno, estaba bien, aunque tuve que volver a mi ciudad natal. Mi mamá se enfermó y tenía que estar con ella. En el pueblo donde vivía Toya llegó una familia de 4 personas, una pareja de 50 años con 2 hijos. El mayor, Nacho, tenía alrededor de 25 años, mientras que el menor, Leonilo, todavía estaba en la escuela. Compraron varias hectáreas de tierra para construir casas particulares. Los bienes raíces en la zona estaban aumentando rápidamente de valor, por lo que decidieron construir un pequeño conjunto de casas en las afueras. No era una zona costera, pero solo se tardaba 5 horas en coche para llegar al mar. Si construían casas asequibles con comodidades mínimas, habría compradores. No se equivocaron. Las primeras 3 casas no se vendieron durante mucho tiempo, pero luego comenzaron a rodar como una bola de nieve.
Sin embargo, el asentamiento terminó en tener una población joven. El pueblo era pequeño, con varias tiendas de cadena, 2 escuelas y un centro cultural. Era un típico pueblo provincial. Había varias esculturas, un centro cultural con columnas y un parque con una rotonda detrás. Un lugar donde casi todo el pueblo se reunía en días festivos. Había un pequeño e increíble hermoso lago con flores de loto y 2 parques. Lugares donde las madres con niños y las personas mayores paseaban. Aunque los parques podrían haberse omitido porque cada calle podría considerarse un parque en sí mismo, cada terreno era un jardín de flores. Los jóvenes no venían aquí, no había perspectivas de carrera, era hermoso pero aburrido. Había un sanatorio con una fuente de agua mineral y una cervecería. Esas eran las únicas empresas en el pueblo. La situación laboral era realmente pobre, sin embargo, las personas mayores se mudaban voluntariamente a regiones más cálidas. Habían trabajado lo suficiente y querían disfrutar del sol durante su vejez. Además, era tan tranquilo y pacífico allí. Las casas asequibles en las afueras del pueblo cerca del bosque se adaptaban a sus bolsillos y gustos. Cuando Toya regresó al pueblo, su madre, que era una profesora, no le gritó diciendo cosas como «¡Te has vuelto loca, te lo dije!» y todas las demás cosas que suelen escuchar las hijas solteras embarazadas en lo más profundo de las provincias. Pragmáticamente concluyó que Toya debería haber conseguido un trabajo para luego tomar una licencia de maternidad. El director de la escuela local estaba encantado y sonreía como si hubiera contratado a todo el estado en lugar de tener solo un profesor de idiomas extranjero durante unos meses. Un día Nacho fue a recoger a su hermano en la escuela y vio a Toya. A partir de ese día, su hermano nunca volvió a ir caminando hacia o desde la escuela. Nacho no era mentalmente discapacitado y veía claramente que Toya estaba esperando un hijo. Pero se enamoró tan profundamente que no le importaba el pasado de Toya ni de quién era el hijo. Toya creía que todo eso estaba mal y no hizo ninguna promesa. Nacho era un joven agradable, pero nada más. Luego su madre echó más leña al fuego. «Piénsalo 2 veces, el niño necesita un padre». «Exacto, un padre, no un desconocido que está enamorado ahora y podría decidir que cometió un error mañana». «Pero ¿dónde está el padre? Ni siquiera me has dicho quién es». «Toya, no estoy tratando de convencerte, me da náuseas sugerir que te cases sin amor. Pero tu amor está en algún lugar desconocido y no te enamorarás de nadie más. Lo sé, todos somos así». «Mamá, ¿por qué estás tan pesimista? Viviste sola y no te apresuraste a casarte con la primera persona que conociste». «Lo hice y ahora estoy pensando, ¿tal vez debería casarme? Es mejor hacerlo y arrepentirse. No tengas tanto miedo, no me voy a escapar mañana, pero lo pensaré. Tal vez no es necesario llevar todo el peso por tu cuenta». «Bueno, definitivamente las mujeres pueden sorprender, ten cuidado, soy una chica que está embarazada. Espero no pase nada malo. Pero ¿por qué te quedaste callada? Cuéntame». «Lo haré, pero cuando haya algo que contar. Y debes vigilar a Nacho, es un buen chico, un hombre de negocios. Es cierto, es un negocio familiar, pero es inteligente, se abrirá camino». Mientras Toya y su madre decidían con quién casarse, Nacho ya había tomado una decisión. Su decisión, por decirlo menos, sorprendió a sus padres. Era guapo, rico, con un futuro prometedor por delante, y se involucró con una chica embarazada de otra persona. «¿Te has vuelto loco? De todas las chicas que te rodean, elegiste a la menos adecuada», exclamó su madre. «Mamá, ella no me rodeaba. Si acaso era yo el que maniobraba para llamar su atención. ¿Qué tiene de malo Toya? Es hermosa, bien educada», defendió Nacho. «Quedó embarazada de quién sabe quién, a pesar de su educación y crianza. ¿Y tú, como un completo idiota, estás dispuesto a hacerte cargo del hijo de otra persona? ¿De un bastardo desconocido? No te atreverás a traerla a nuestro hogar», estalló su madre. «Este también es mi hogar. Pero tienes razón. Ella no tiene lugar en esta casa. De todos modos, no le darás una oportunidad en la vida. Mamá, soy tu hijo, pero me estás obligando a elegir. ¿No puedes adivinar a quién elegiré? Si Toya está de acuerdo, me casaré con ella sin buscar tu bendición», declaró Nacho. «No quiero ver a esa chica en mi casa», proclamó su madre. «Bueno, eso es todo», respondió Nacho. Por supuesto, los padres de Nacho lo amaban. Iniciaron el negocio de construcción únicamente por el bien de sus hijos. Después de graduarse, Nacho trabajó junto a sus padres, adquiriendo experiencia.
Invisible para todos, gradualmente se hizo cargo del negocio y nadie se opuso. Poseía conocimientos y cierta intuición empresarial especial. Sus padres estaban orgullosos de su hijo, por lo que su decisión de casarse con una chica desconocida los sorprendió. No podían entender cómo la habían notado siquiera. Según ellos, las chicas de ese tipo eran invisibles para chicos inteligentes y ambiciosos. Su madre se dio cuenta con sorpresa de que su hijo no estaba listo para someterse a su voluntad. Por supuesto, no rompería los lazos con ellos por Toya, pero definitivamente se distanciaría. Viviría su propia vida, o mejor dicho, una vida compartida con Toya. Cuando los amigos de toda la vida con hijos adultos se reunían, la conversación generalmente giraba en torno a sus hijos, lo talentosos y exitosos que eran. No mantengo a mis hijos cerca de mí, hace mucho que son independientes viviendo sus propias vidas. Ninguno de ellos admitiría que atarían a sus hijos a ellos si pudieran, solo para evitar que se vayan. Les dejaban ir, por supuesto, se resignaban, pero en el fondo estaban seguros de que no amarían a nadie como amaban a sus padres. Como si ellos mismos no hubieran sido jóvenes alguna vez y no hubieran corrido tras su propio amor, olvidándose de sus padres. Pero en aquel entonces había alguien a quien seguir y ahora que lo había, los padres de Nacho no podían decirle qué hacer. No tenían la intención de interferir en la elección de Nacho y no podían arriesgar su relación con su hijo. Se aferraban a la esperanza de que Toya se negara, pero Nacho insistía en que ella no quería saber nada de matrimonio. Sin embargo, su madre no creía ni por un momento en esa calculadora mujer. Razonaba con severidad que Toya no estaba jugando a ser tímida. ¿Quién rechazaría la oportunidad de casarse con un hombre joven, financieramente estable y positivo ante todos los aspectos? Además de tener un hijo nacido dentro del matrimonio. Además, Nacho no retrocedía, persistentemente demostraba su amor por Toya. Toya se había acostumbrado a que él siempre estuviera allí, era atento y cuidadoso, tanto ella como su madre necesitaban ayuda. Era difícil para dos mujeres, una de ellas embarazada, mantener el hogar. Necesitaban manos masculinas y Nacho siempre estaba allí, corriendo a ayudar al primer llamado. La madre miró a Toya y suspiró. ¿Por qué su hija era tan ingenua? ¿No podía ver que el chico la amaba? ¿Qué estaba esperando? Toya veía y entendía todo. Tenía que tomar una decisión. O aceptaba o dejaba ir a Nacho. Eventualmente tendría que aceptarlo y comenzar a construir una vida sin él. Toya le caía bien a Nacho. Su madre tenía razón. Él era la resolución a todos los problemas. Toya estaba lista para aceptar, pero le molestaba la actitud de los padres de Nacho hacia ella. Toya, si no quieres vivir con mis padres, no lo haremos. Nunca planeé pasar toda mi vida en esta ciudad. Ya tengo planes y ahorros. Casémonos y vayámonos. Y mis padres no tendrán nada que hacer. Se resignarán. No me presiones, aún hay tiempo. Lo pensaré después de dar a luz. No, el niño debe nacer dentro del matrimonio. De lo contrario, tendremos que pasar por una adopción. Seguro habrá personas amables que por pura honestidad le dirán que su padre no es su padre biológico. Luego mirarán con curiosidad qué pasa con eso. Pero si estamos casados, no podrán socavarnos. Tanto mamá como papá estarán en el certificado de nacimiento. Nacho, esperemos, por ahora. Prometo que lo pensaré. Piensa, pero no por mucho tiempo. El embarazo es una condición temporal y no podemos pedirle que espere. Toya no compartió a Timoteo esta parte de su historia. No había necesidad de que lo supiera. En resumen, sucedió así. Vivía con su mamá, se casó, se mudó a Valencia, dio a luz a una hija. No había nada más que ocultar y Toya le contó cómo sucedió, excepto algunos detalles. Después de todo, Nacho la convenció. O tal vez era su mamá quien quería que su hija fuera feliz, o tal vez su amiga Natalia, quien creía que Toya estaba perdiendo el tiempo y la molestaba sistemáticamente. No seas tonta, si dejas que Nacho se te escape te arrepentirás. Terminarás como tu mamá, sola por el resto de tu vida. Por cierto, mamá planea casarse. Sí, ¿también quieres esperar hasta llegar a esa edad para luego comenzar una nueva vida feliz? ¿No planeas hacerlo antes? Mira a tu alrededor. Oye, chicos, ¿dónde están ustedes? Solo hay uno decente, y él está persiguiéndote a ti. Si me hubiera notado a mí, estaría locamente enamorada, pero tú sigues apartando la mirada. Toya, no seas tonta. Una vida segura con alguien que te ama está a tu alcance. Es posible que no tengas otra oportunidad como esta. Natalia, necesito no solo a alguien que me ame, sino a alguien a quien yo también ame.
Vamos, espera a tu Timoteo. Esperarás alrededor de 30 años y luego conocerás a un hombre viejo y alcohólico que ni siquiera recordará tu nombre. Es posible que ni siquiera recuerde a todas las personas con las que durmió en el resort. ¡Qué amor! ¡Qué Timoteo! ¿Vendrá alguna vez? Nacho es realmente agradable. Tal vez lo ame más adelante. Pero ahora necesito casarme, tener un hijo y vivir una vida pacífica y estable. Como dice Natalia, pensaremos en el amor más tarde. Y finalmente Toya estuvo de acuerdo. Nacho comprendió, no la llevó a la casa de sus padres. Justo después de una modesta boda la llevó a Valencia. Tenían un pequeño apartamento allí y una modesta empresa constructora de casas privadas. Después del nacimiento de Ana, Toya se quedó en casa otro año, pero luego decidió que no había estudiado para eso. Consiguió un trabajo como traductora en una empresa que organizaba conferencias internacionales. En un par de años se convirtió en jefa del departamento de traducción. Su antigua amiga Natalia también trabajaba allí y era una empleada invaluable. Nadie trabajaba mejor con los japoneses que ella. Su vida familiar era tranquila, no había estallidos, pero en su hogar había estabilidad. Toya incluso creía que ella y Nacho tenían una familia ideal. No había pasión, pero había respeto y comprensión. La conferencia se retrasó aproximadamente 8 horas. Algo no funcionó para los organizadores e inesperadamente Toya tuvo un día libre no planificado. Era frustrante que no la hubieran informado por la mañana. Podría haberse quedado en su casa y no haber llevado a Ana a la guardería. Pasar un día entero con su hija era un lujo. Toya soñaba despierta con volver a casa ahora. Disfrutar tranquilamente de una taza de café, ir a la tienda y finalmente preparar una cena familiar adecuada. Era raro que tuviera la tranquilidad para cocinar algo delicioso. Necesitaba llamar a Nacho y decirle que no llegara tarde. Toya entró al apartamento y se dirigió directamente a la cocina. Encendió la cafetera y fue al dormitorio a cambiarse de ropa. Cuando abrió la puerta se encontró con una visita inesperada. Nacho y su secretaria Luz estaban allí. ¡Maldición! Era escandaloso e incómodo. Y parecía que Toya era la única que se sentía incómoda. Luz estaba sentada, cubierta con una manta, y sus ojos mostraban un sentido inconfundible de superioridad. Después de un momento inicial de confusión, Nacho puso una cara segura y estaba a punto de decirle algo. «No te molestes, ya entendí, no es lo que pensé. Tienes una reunión en un formato innovador. No te distraigas, entré accidentalmente, me voy. Pero acordemos que no vendrás a casa a dormir esta noche. No quiero confrontarte frente a nuestra hija». Mientras Toya salía del apartamento, pudo escuchar a Luz gritando algo. Aparentemente resaltaba las ventajas de la situación que había surgido para Nacho. «Ya no tienes que esconderte, eres todo mío». Como respuesta, Nacho murmuró algo. Aparentemente no apreciaba el giro inesperado de los acontecimientos. Toya caminó por el parque preguntándose dónde ir hasta la noche. Fue doloroso y algo desdeñoso, pero no una tragedia. De repente se dio cuenta de que tenía que suceder en esta manera. Era extraño que no se hubiera dado cuenta antes. La idea de casarse con él había sido equivocada. No se puede casar sin amor. Era más fácil para ella sin corazón roto. Nacho recibió el impacto completo. No estaba engañando, estaba tratando de llenar el vacío. Durante tantos años había esperado que su amor fuera suficiente para ambos. No podía soportar su naturaleza fría. Lo compadecía y se compadecía a sí misma. ¿Por qué soy tan inadecuada? No traigo felicidad a nadie. Bueno, Natalia, mi amiga, prepárate. Iré ahora y escucharás la confesión de una mujer que arruinó su propia vida y la de otra persona muy buena. Eso fue todo. La vida familiar no funcionó, pero estaba Ana y el trabajo. Así que todavía podía vivir. Su mamá también empezó a actuar de manera extraña, considerando seriamente casarse. Había estado pensando en eso durante muchos años y ahora había tomado una decisión. Estaba muy preocupada de que su hija no la aprobara, pero su hija pensaba que si su mamá se iba del sur y se iba al norte, significaba que tenía que estar con esta persona. Realmente le gustaba la elección de su mamá. Era conciso y meticuloso. La forma en que miraba a su mamá hizo que el corazón de Toya se acelerara, y creía que algún día alguien la miraría de la misma manera. Su mamá se preocupaba por dejarla sola, pero su hija la tranquilizó diciéndole que podía manejarlo y que la visitaría con gusto en vacaciones. «Debe haber al menos una mujer feliz en la familia. ¿Por qué no tú?» Se despidieron, se besaron y su mamá se fue. La tristeza se apoderó de ella.
Quería llorar, estaba feliz por mamá, pero quería felicidad para ella también. Nacho dejó el apartamento de Toya y se mudó. Es cierto, no a Casa de Luz. Su relación tampoco funcionó. Toya no intentó recuperarlo. Esa página se dio vuelta. Ella quería que él fuera feliz. La vida se acomodó, mejoró. Tenía a su hija, el trabajo, Natalia con sus romances interminables. Había suficiente adrenalina, no había tiempo de aburrirse y el amor, bueno, el amor es bueno que una persona lo tenga. Al menos ella sabía que es y estaba agradecida por eso. Como había prometido a mamá, fueron de vacaciones al norte. Estaba un poco nerviosa. ¿Y si veía que mamá era infeliz, que lamentaba su decisión? Pero mamá estaba absolutamente feliz. Hablaba entusiasmada sobre su maravilloso Micaelo, su ciudad extraordinaria. «Y la pesca, mira estos hongos, los recogí yo misma. Te daré algunos y también hay mermelada de bayas del bosque. También te llevarás esto». «Mamá, cálmate, no voy a llevar frascos conmigo. Cuéntame sobre ti, no sobre hongos y bayas». «¿Qué puedo decir? Soy culpable frente a ti. Soy una vieja tonta. Te convencí de casarte con Nacho. Pensé que sería mejor de esa manera, no estar sola. Solo me di cuenta ahora, no hay felicidad sin amor. Puede parecer gracioso cuando una tía vieja habla de amor, pero sabes, no tengo vergüenza. Nunca he sido tan feliz. Y mi Micaelo es tan confiable que ni siquiera dudo. Es para siempre. Viviremos juntos el tiempo que nos quede». «Mamá». Toya abrazó a su mamá y no pudo contener las lágrimas. «Esperaste la felicidad y estoy muy feliz por ti. Si soy feliz, tú eres feliz. Debemos tener cuidado de no ahogarnos en la felicidad. Dime, ¿sigues viviendo sola? ¿Realmente es un golpe tan duro para la vida familiar que ni siquiera tienes esperanzas?» «Mirándote a ti, tengo esperanzas en lo mejor». «Deja de burlarte de mí, no tienes que esperar a mi edad para casarte. Tal vez se me abrió un tercer ojo o tal vez lo siento en el corazón, pero no te quedarás sola por mucho tiempo». Ya fuera que mamá fuera adivina o no, Timoteo resultó estar en el avión. Toya le contó esta historia a Timoteo evitando las partes difíciles. Mientras Timoteo escuchaba, pensaba qué similar era. Era como si tuvieran una vida para los dos. Y ahora estaban juntos al borde del mar, como si esos años, lágrimas derramadas y matrimonios absurdos nunca hubieran sucedido. La conferencia duró 10 días. Podrían haber hecho un programa más estricto y terminarlo en 5, pero los organizadores eran personas comprensivas. Los participantes volaron desde diferentes partes del país. Muchos solo se conocían en foros. Rara vez tenían la oportunidad de relajarse. Debido a sus apretadas agendas, no tomaron vacaciones durante años. Pero aquí estaban cerca del mar, en Valencia, y era julio. Timoteo estaba infinitamente agradecido con los organizadores, su administración y su nobleza reprimida a tiempo. De lo contrario, nunca habría conocido a Toya. En uno de los días, Toya dijo que debía estar en casa por la noche. Natalia vendría. Incluso antes de que Toya fuera con su mamá, Natalia anunció que había encontrado a un verdadero príncipe en línea. Dijo, «Me voy, pero pronto volveré». «¿A dónde te diriges de nuevo? ¿Dónde encontraste a tu príncipe?» «Tú te lo buscaste. Recuerda, dijiste trabajar en la delegación árabe. Soy experta en Japón, por supuesto, pero accedí a ayudar a nuestra agencia, aunque el árabe no es mi fuerte». «Ahí es donde me encontré con un príncipe o un hijo ilegítimo de algún jeque. Realmente no investigué, pero es increíblemente guapo. Esos ojos negros pueden volver loco a cualquiera». «Aparentemente te volvieron loca a ti. ¿Tienes planeado unirte a su harén? ¿Cuántas esposas tiene? ¿En qué número estarás tú?» «Toya, no me consideres una tonta, no tengo planes de casarme. ¿Recuerdas los clásicos? Todos aprenden algo de alguna manera. Bueno, a mí me enseñaron no solo de alguna manera, sino conscientemente. Sé cómo es la mentalidad árabe. No importa que sea extranjera, lo principal es que soy mujer. Mientras él me desee, habrá regalos y adoración. Cuando se vuelva aburrido, simplemente me iré y olvidaré convenientemente su nombre. No dejaré que llegue al punto que me echen. Disfrutaré de un mes de lujo y adoración». «Sin duda eres atrevida, pero ¿no debería haber algo de autopreservación? ¿No tienes miedo?» Resultó que no tenía miedo. ¿Qué puedes hacer con ella? Desanimarla es inútil.
Fingir que entiendes y decir que está haciendo lo correcto debido a su conciencia es la única opción. Lo único que queda es rezar por su regreso seguro. Oh, Natalia, ¿cuándo aprenderás las lecciones que te da la vida? ¿Cuánto puedes arriesgar? Toya no pudo cancelar la reunión con su amiga. Había estado esperando ese momento durante todo un mes. No podía perder una noche con Timoteo. ¿Cuántas de esas noches quedaban? Esta vez Timoteo fue invitado a la casa de Toya por primera vez. ¿Sería inapropiado escrutar su hogar? Timoteo observó discretamente lo que tenía Toya en su casa. Se preguntaba cómo vivía. Vivía bien, no en la pobreza, pero no podía ocultar su soledad. Solo había una almohada en la cama y una taza en la mesa. Y él era responsable de eso. Ahora estaba seguro de eso. Si no podía hacer todo, podía enmendarlo. Dicen que el destino elige. No, el destino da opciones y la decisión es tuya. Timoteo eligió a Toya. La había elegido hace mucho tiempo, siempre lo supo. Ahora tenía que explicarle al destino que su decisión era correcta. Destino, no te apartes, ayuda. Mientras Timoteo conversaba filosóficamente con el destino, el materialismo interrumpió en el apartamento de Toya en forma de Natalia, que estaba bronceada y radiante. Se apresuró hacia Toya, la abrazó y la besó. Natalia no notó a Timoteo al principio. Cuando lo vio, adoptó su pose característica. ¡Dios mío, qué hombre! Aunque el hombre parecía reaccionar de manera bastante débil. Por lo general, tanta belleza hace que la gente caiga rendida. Comprensiblemente estaba sorprendido. ¡Qué persona tranquila era Toya! Natalia, él es Timoteo. ¡No puede ser! ¿Es él? Podrías haber insinuado al menos que tenemos aquí a una verdadera estrella de Hollywood. No es menos que George Clooney. Lo siento, estoy simplemente asombrada por esa noticia. ¿Qué viento trajo a un hombre tan guapo hacia nosotras? Timoteo quedó desconcertado por la intensidad y solo pudo murmurar. Es una coincidencia, viaje de negocios. No es una coincidencia, es el destino, dijo Natalia con una exclamación feroz en su rostro, mordiéndose el labio y acercándose a Timoteo con los ojos brillantes. Lo veo claramente. Si lastimas a Toya morirás. Natalia, desactiva el modo bruja, vamos a tomar algo. Qué amiga era ella, era aterradora. Estaba claro cómo lograba encantar a esos árabes, pero no estaba claro cómo sobrevivía. Con ese tipo de energía debería ocupar un puesto de liderazgo, no trabajar en una agencia de traducción. Todos se sentaron en la cocina sin ceremonias. Todos estaban cansados. Toya y Timoteo habían tenido un día de trabajo. Natalia acababa de regresar de su viaje. Hambrientos, no les importaban las formalidades. Natalia describió vívidamente sus vacaciones árabes. Se rieron y se divirtieron. Luego Natalia dijo: «Estoy tan cansada de estos príncipes inestables». Su voz temblaba de melancolía. «Recuerdo cómo Toya solía hablar de ti, Timoteo. Estaba locamente celosa. Pero, ¿por qué desapareciste? ¿Te perdiste? Si te vuelves a perder ahora, no te perdonaré. Arruinarás todo el cuento de hadas sobre la princesa encantada y su príncipe salvador». Bueno, caballeros y princesas, ¿seguimos intercambiando miradas misteriosas o vamos a tomar café? No tuvieron tiempo de tomar una bebida. Alguien estaba golpeando la puerta. Golpeando, llamando e incluso pateando. Toya se asustó. Natalia rebuscaba en el armario buscando un rodillo de amasar y Timoteo fue a abrir la puerta. Detrás de ella se encontraba un hombre borracho casi cayendo hacia el apartamento. «Toya, ven aquí. ¿Quién es este? ¿Lo llevamos adentro o afuera?» «Tráelo adentro», suspiró Toya tristemente. «Este es Nacho, mi exmarido». «Vaya, el amor golpeó fuerte, ¿no?» Lo ayudaron a levantarse, lo sentaron en el pasillo, le dieron sales aromáticas, agua y café. Luego volvieron al café. Después de 1 hora y media comenzó a entender dónde estaba, pero no podía recordar cómo había llegado allí. «Toya, ¿cómo llegué aquí?» Es un misterio, no lo entenderás hasta que estés sobrio». «Pero no bebo». «Claro, lo vemos». Natalia defendió a Nacho. «Toya, ¿sabes que él no bebe? ¿Qué podría haber pasado para que se emborrachara así? Nacho, ¿recuerdas cómo llegaste aquí?» «No, ni de dónde ni cómo».
Chicos, lo siento, de verdad, no entiendo cómo terminé en el apartamento de mi ex esposa. Se llama memoria residual. Cuando una persona no puede recordar nada después de una lesión, surgen fragmentos de memoria. En tu caso es tu ex esposa. Habría sido mejor que fuera algo más. ¿Te golpeaste la cabeza en algún lugar? Timoteo, ahorra tu humor de hospital. Bueno, vino y vino. Eso es todo. No se molestaron en interrogar a Nacho sobre lo sucedido. Si él quería, él mismo contestaría. Lo llevaron a dormir. Se sentaron allí, finalmente tomaron su café. Ya era hora de irse, pero Timoteo no podía dejar a Toya sola con Nacho en el mismo apartamento, y no encontraba una razón para quedarse. Natalia, ingeniosa, vino al rescate y dijo directamente: Toya, ¿no quieres pasar la noche aquí con tu ex esposo, verdad? No, pero ¿a dónde puedo ir? No puedo simplemente dejarlo así. Y no lo harás, yo me encargaré de eso, y tú acompaña a Timoteo. Deberían dar un paseo ahora mismo. Natalia, ¿me estás echando de la casa? Toya, te lo ruego, dame una oportunidad. Sabes que he cuidado a Nacho durante mucho tiempo y ahora surge una oportunidad así. Timoteo, déjame decirte, hace 7 años eras mucho más decidido. ¿Vas a esperar otros 7 años, Timoteo? ¿No vas a dejar a una dama en la calle y dejarla pasar la noche? Natalia simplemente los empujó fuera del apartamento. Si eres tan modesta, da un paseo por el paseo marítimo toda la noche y no me molestes. Tengo planes para esta noche. Timoteo recordó su juventud salvaje, recordó cómo entraba fácilmente en relaciones que rápidamente se volvían físicas. Pero ahora no se le ocurría nada que decir que convenciera a Toya de ir con él a un hotel. Toya, ¿dónde pasarás la noche? Quizás deberíamos ir a mi casa. Sí. Ese simple sí demostró a Timoteo qué idiota era. ¿Por qué no buscó más? Desperdició 7 años de su vida y ahora casi una semana. Ella lo ama. Y se sintió tan mal todos esos años. Por la mañana Timoteo miró a Toya dormir durante mucho tiempo, dudando en despertarla. Y si ella dice, lo siento, todo fue un error, no lo soportaría. Ella abrió los ojos. Buenos días, ¿dormiste bien? Sí, dormí muy bien. Ella se acercó a Timoteo y lo besó. Su corazón se hundió en algún lugar y sintió escalofríos por todo su cuerpo. Toya, no hemos estado viviendo muy felices hasta hoy. Es hora de cambiar eso. Deberíamos vivir por nuestra propia felicidad. ¿Qué quieres decir? Con alegría decidamos, ¿vendrás a mi casa o debo ir a la tuya? Soy rubia, necesito que me lo repitas 2 veces. ¿Eso fue una propuesta? Sí. Te lo dije, no entiendo la primera vez. Dilo de nuevo. Sí, sí. Les quedaban 3 días antes de su partida. No querían separarse en absoluto, pero ambos tenían tareas que no podían posponer. Timoteo necesitaba escribir una reseña del trabajo de su colega y Toya tenía que formar un grupo de traductores expertos en traducción técnica para una conferencia internacional. Luego Toya fue al hospital a ver a Ana. Pasearon durante casi 1 hora hasta que la enfermera vino por Ana. Al ver la cara infeliz de la niña, Toya casi rompe a llorar ella misma. No quería nada más que llevar a su pequeña gatita a casa. El médico a cargo dijo que los resultados de los exámenes mostraban que todo estaba bien con la niña, solo era por su edad. La observarían por un par de días más y luego podría irse a casa. No había nadie en el apartamento. Natalia se había ido con Nacho. Un loro deambulaba sin rumbo por el suelo. Escapó de su jaula por su cuenta, pero como era viejo y no había volado en mucho tiempo, no podía regresar solo. Pobre cosa, ¿cuánto tiempo has estado deambulando? Tu destino es lamentable, sin comida ni bebida. ¿Y qué es este desorden? Estabas despegando el papel tapiz. ¿Planeando algunas renovaciones? Max, no eres un roedor, eres un pájaro. Toya extendió la mano. Ven, te alimentaré. Toya se duchó, se puso un vestido ligero de resort y fue al parque. Habían quedado de encontrarse allí. Timoteo estaba ansioso por ver el parque más famoso de Valencia. Tenía una fascinación especial por las palmeras. Corría hacia cada árbol, lo abrazaba y exigía que Toya le tomara una foto específicamente con cada palmera. Oh, Timoteo, ¿planeas tomar fotografías con cada palmera de esta ciudad como recuerdo? Imprimiré el tamaño real y cubriré toda la cerca. Imagina qué hermoso será. Montones de nieve y palmas de cedro. Y aquí tenemos mucho sol, por cierto. Tendremos que volver al norte.
¿Por qué? Dijiste que tu mamá ahora vive allí. Deberíamos hacerle una visita, presentarle al futuro yerno. Y necesito presumir a mi novia e hija ante mis padres. Han estado esperando ansiosos. ¿Crees que Nacho nos permita adoptar a Ana? Timoteo, ¿no estás apresurándote? Me he contenido durante tantos años, ahora lo quiero todo de una vez. Además, el hecho de que tus padres y los míos vivan en el norte es una razón adicional para mudarnos allí. Además, si entiendo correctamente, es asunto de tu familia mudarse al norte por un esposo. ¿Por qué me presionas así? Necesito pensar, tomarme mi tiempo. Por favor, tómate tu tiempo, pero solo debes pensar en nuestra vida futura juntos. Toya estaba hablando con Timoteo, pero no podía quitarse la sensación de que era irreal. Aquí estaba, justo a su lado, el único hombre amado en su vida. No podría haber más felicidad. Si cerraba los ojos, todo desaparecería. Los cerraré más tarde cuando se vaya, pero por ahora miraré sus ojos. El último día antes de la partida fue insoportable. Su corazón se detendría. Toya seguía pensando que él se iría en cualquier momento y eso sería todo. No lo volvería a ver. Se había acostumbrado tanto a sufrir por amores perdidos que no podía creer en la posibilidad de la felicidad. Timoteo tenía sentimientos similares. No podía separarse de Toya. Sentía que si la dejaba ir, la perdería. Ella quería acompañarlo al aeropuerto, pero él se lo prohibió. Digámonos adiós aquí. Despedirse con el telón de fondo de los aviones que parten destrozará nuestras almas. Es un signo de esperanza. Toya, tan pronto como Ana pueda volar, las estaré esperando a las 2 en mi casa. Te amo y no quiero vivir sin ti. Por favor, no desaparezcas de nuevo. Es un mal hábito. Toya poco a poco recuperó su compostura. De repente recordó que su amiga caprichosa Natalia había desaparecido en algún lugar. Era cierto que no había llamado ni enviado mensajes. No era una buena señal. ¿Había vuelto a meterse en problemas? Pero luego dieron de alta a Ana en el hospital y no había tiempo para pensar en Natalia. Lo siento, amiga. Vendremos en tu rescate un poco más tarde. Natalia apareció por su cuenta y aparentemente no necesitaba ser rescatada. Como siempre, era como un torbellino de fuegos artificiales. Parecía ocupar demasiado espacio en el apartamento. Ana corrió hacia ella. La había extrañado mucho. Siempre es tan divertido con Natalia y ella trae regalos también. Gritos, canciones, bailes, todo a la vez. Hicieron ruido, jugaron. Ana empezó a jugar con sus nuevos juguetes y las amigas se fueron a la cocina. Toya podía ver que Natalia estaba ansiosa por compartirlo todo con su amiga. Era insoportable aguantar más. Había estado callada durante tantos días. Toya evaluó la situación y comprendió que no era el momento adecuado para ella. Pero ahora finalmente podían hablar como dos mujeres felices. Las revelaciones de Natalia no sorprendieron a Toya. Conociendo bien a su amiga, sospechaba que Natalia no dejaría escapar a Nacho esta vez. Siempre había creído que Toya subestimaba a Nacho, que no entendía qué tipo de esposo había encontrado. Y ahora había una oportunidad así. Toya estaba establecida y Nacho estaba disponible. No había intervenido antes, pero ¿y si pudieran reconciliarse de nuevo? ¿Y ahora qué? Toya estaba segura de que Nacho se había metido en un lío y no escaparía. Natalia estaba diciendo algo. Toya escuchaba medio distraída, ya que ya estaba claro. Alcanzó una taza, pero se le resbaló y se rompió. Soy un poco torpe. Tienes suerte, eres torpe, pero creo que yo a veces soy loca. Dime, ¿por qué soy tan tonta cada vez que pienso en el mismo rastrillo? Me volví a enamorar, no puedo vivir sin él. Toya, si tú y Nacho tienen alguna esperanza de salvar su familia, dímelo y no me entrometeré. Natalia, eres una chica tonta, ¿de qué estás hablando? Yo lo olvidé por completo, así que ahora depende de ti, solo estaré contenta. Es un buen hombre, lástima que terminé con él y arruiné mi vida. Por cierto, ¿por qué apareció aquí tan guapo? Bueno, se puede decir que fue de una en otra después de ti, primera, segunda, tercera, y aún así ninguna era la adecuada, nadie lo necesita. Después de romper con otra mujer se sintió abrumado por la nostalgia, se emborrachó y sus pies lo trajeron aquí. Como dijo tu médico, son recuerdos residuales. Recordó donde era feliz. Oh, Toya, basta de experimentos, intentemos ser felices. ¿Vas a ver a Timoteo? No, no iré. Pensé que había imaginado todo en mi mente. Timoteo no podría vivir con el sueño de encontrarse conmigo de nuevo. Pero no lo sabrás a menos que lo compruebes. Si dejas escapar la felicidad nuevamente por miedo, no habrá una tercera oportunidad.
Me pareció que Timoteo te ama, no le rompas el corazón de nuevo y no será fácil para mí con Nacho. Malditos recuerdos. Estaban sentadas llorando y consolándose mutuamente. Entendieron que el destino había dado un giro brusco. Lo más importante era adivinar qué camino tomar. Mientras había dudas y especulaciones aquí en Valencia, en el norte, Timoteo no tenía dudas sobre nada. Les contó a sus padres la historia de su amor con Toya. Anunció que Toya y su hija llegarían pronto. Tan pronto como mencionó que les pidió que trataran a la niña como su propia hija, su madre Dalia lo interrumpió. Hijo, no me decepciones, pensé que te había criado como un verdadero hombre. Pero ahora te comportas como un joven tonto. ¿Vas a traer a una mujer a nuestro hogar? ¿Una mujer a la que has amado durante tantos años? No importa cuántos hijos tengas, sea cual sea la cantidad, todos son nuestros. Timoteo se acercó y abrazó a su madre. Siempre supo que tenía los mejores padres del mundo. Y tal vez su sueño de tener una familia como la de sus padres se haga realidad. Era finales de agosto cuando Toya decidió que era hora de volar. Ella y Timoteo hablaban por teléfono todos los días. Él la extrañaba, le suplicaba, ven lo antes posible. Ana estaba sana, una niña alegre e inquieta. Toya compró los boletos y llamó a su madre. Mamá, volaremos a verte en una semana. Toya, ¿qué pasó? Acabas de estar aquí. Algo sucedió, volaré y te lo contaré. No te preocupes, en realidad todo está muy bien. ¿O es que no nos esperas? No digas tonterías, ¿qué estás diciendo? Ahora no podré dormir de la emoción, dame al menos una pista. Está bien, tengo prometido, me voy a casar, iré a presentártelo. Los preparativos previos al vuelo tomaron tanto tiempo que Natalia y su amiga nunca tuvieron la oportunidad de encontrarse. Ella se preguntaba cómo le va con Nacho, pero inesperadamente Nacho se presentó él mismo. No había pasado desde el divorcio, excepto por aquel incidente con los recuerdos activados. Y ahora apareció desaliñado, parecía muy perdido. Su corazón presentía una conversación seria. Realmente no es el momento para conversaciones, especialmente sinceras, especialmente con un ex esposo. Pero no podía rechazarlo. Ana estaba feliz de que papá hubiera venido. Mientras hablaban, Toya intentaba adivinar por qué había venido y qué significaba para ella. Aparte de perder su tiempo, claro está. Nacho acostó a Ana y fue a la cocina. Se sentó y pidió café, bebió y se quedó en silencio. Nacho, no te hagas de rogar, viniste a decir algo, habla. Toya, me disculpo por el circo. Honestamente no entiendo por qué vine. No recuerdo mucho. Natalia me contó después que Timoteo estuvo aquí, el que es el padre de Ana. Ni siquiera lo recuerdo, ¿te puedes imaginar? Eso es lo que más me preocupa, no vi al hombre de los sueños de mi esposa. Natalia me contó cómo volvió a aparecer en tu vida. Es un milagro, incluso salvó a Ana, entonces entiendo que ustedes dos están juntos ahora. No exactamente, pero en 2 días. Ana y yo volaremos hacia él, por ahora como invitadas y luego veremos. Nacho, me culpo por haber aceptado casarme contigo, arruiné tu vida. No, deja de decir eso, yo también lo quería. Ahora entiendo que no debería haberlo forzado. No te ayudó a ti ni a mí. Bueno, basta de gestos nobles, no vine por eso. Me di cuenta de que la mejor solución es mantener buenas relaciones. Espero que no te opongas. Es mejor ser amigos. Además, Ana es mi hija, aunque no sea de sangre. Tengo una pregunta delicada. Me gusta Natalia, pero ella es tu amiga. Me siento incómodo al respecto. Ah, querido, así que viniste a buscar mi bendición. ¡Increíble! ¿Le estás pidiendo permiso a tu ex esposa para salir con su amiga? Nacho, no seas tonto. No encontrarás a nadie más leal que Natalia. Ella pasó por eso cuando me elegiste a mí. Pasó por eso cuando te casaste conmigo. Visitaba como invitada, sufrió, pero se mantuvo en silencio. Ni siquiera me di cuenta de lo serio que era. Oh, Nacho, elegiste a la amiga equivocada. Habrías sido feliz hace mucho tiempo. Si te gusta ella, no pierdas la oportunidad. Gracias, después de todo elegí a la esposa adecuada. Es una lástima que no la amara. ¡Maldición! ¿Cómo no vi a Timoteo? Si tan solo viera cómo se ve el hombre de tus sueños. Quiero que todo funcione para ti, solo no me alejes por completo de Ana. Deja que la niña tenga 2 papás, por favor. Bueno, ahora todo estaba claro. No había necesidad de preocuparse por Natalia. Ella también había encontrado a su hombre.
Ya no saltaría tras ningún árabe. Natalia fue a despedirlos. Hubo lágrimas y sollozos, como si ella volara hacia su amado, pero hacia un trabajo duro, el exilio. Se marchitaría, desaparecería y no se volverían a ver. Mamá, ¿vamos a volar a la casa de la abuela de nuevo? ¿Por qué? ¿No estás de acuerdo? ¿No la extrañaste? La extraño, pero ¿vamos a volar a verla todo el tiempo? Ya veremos. Otras 2 horas en el avión. Pensamientos de diferentes tipos se agolpaban en su cabeza. ¿A dónde estaba apurándose? Arrastrando a su hija consigo. ¿Y si nadie las esperaba? Fue una debilidad momentánea, nostalgia por la juventud. Ocurrió demasiado rápido. No hubo tiempo para pensar y evaluar. ¿Y si el caos de eventos y la euforia del encuentro se confundieron con el amor? Quizá el amor ya había pasado hace mucho tiempo, solo gratos recuerdos. No, Toya estaba completamente segura de sí misma. Simplemente no creía que alguien más pudiera experimentar sentimientos tan intensos. Como siempre, pensaba que solo ella tenía ese amor. Nadie más era capaz de sentirlo, y ella no era digna de tales sentimientos. Es un sentido exagerado de importancia personal o baja autoestima. Así es como Toya voló al infierno para casarse con el diablo. Timoteo llegó al aeropuerto 1 hora antes de su llegada. No podía quedarse quieto en casa, no podía quedarse allí, no lo soportaba. Deambulaba por el área de las llegadas. Sus padres estaban ansiosos por conocer a la novia. Timoteo, con una fuerte determinación, los detuvo en la entrada. Sus nervios ya estaban destrozados, no tenían fuerzas para cuidar de ellos. «Preparen la mesa, llegarán hambrientas, ya saben cómo te alimentan en los aviones». Su madre lo miró con ojos suplicantes, pero él no cedió. Había vivido toda su vida sin Toya. Podía aguantar un par de horas más, pero él ya no podía esperar más. ¿Dónde estaba ese avión? Ya era hora. Anunciaron la llegada del vuelo. Timoteo se apresuró hacia el área de llegadas. Solo un poco más de espera. Los pasajeros empezaron a salir al vestíbulo. Vio a Toya con su hija. Ahora se sentía un poco aliviado. Habían llegado. Solo unos minutos más y Timoteo estaba abrazando a Toya. La niña miraba al desconocido tío con curiosidad, preguntándose por qué le daba a su mamá tantos besos apretados. Mientras conducían hacia la ciudad, Toya intentó decir varias veces que se iría a vivir con su madre, pero Timoteo no quería escucharla. «Viviremos juntos y ahora vamos a casa de mis padres. Están enloquecidos. Estaban listos para correr al aeropuerto para verte. Mamá se preocupará, ella sabe que hemos llegado. Bueno, llámala y dile que iremos mañana». Los padres esperaban en la puerta. ¿Cuánto tiempo habían estado allí? No está claro, pero definitivamente no acababan de llegar. ¿Quién estaba más preocupado? Es la pregunta. Dicen que las suegras nunca les gustan a las nueras. No es cierto, a Dalia le gustó Toya de inmediato. Quería una esposa así para su hijo, hermosa, inteligente, sensible y enamorada de Timoteo. Ana miraba a las personas desconocidas que le habían llevado. «Mamá, ¿quién es esta gente? Estos son tus abuelos». «Pero ya tengo abuelos». «Créeme, cuantos más mejor, nunca hay demasiados abuelos». El día pasó como en un sueño. Toya no tenía experiencia en interactuar con los padres de su esposo. Estaba tímida, mantenía la conversación en marcha, pero tenía miedo de decir algo incorrecto. Era una sensación extraña cuando quieres complacer a las personas que ves por primera vez y tu futuro depende de si les agradas o no. Resultó ser tan sencillo si nadie finge o intenta aparentar mejor de lo que es. Fue fácil y sencillo con los padres de Timoteo. Después de 2 horas estaban charlando como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Dalia comenzó a llamar a Toya hija, como si su hijo trajera a su esposa a conocerlos, no solo a una novia. Fue agradable y poco familiar. Ana se acomodó rápidamente, dándose cuenta de que estos abuelos eran iguales que los que conocía. Le dieron todas las golosinas deliciosas y no la dejaron bajarse de sus regazos. Era bueno que ahora tuviera muchos abuelos. Cuando Toya y Ana se dirigían al coche, Dalia llamó a su hijo. «Timoteo, hijo, ¿por qué no me dijiste que tenías una hija? ¿Por qué la abandonaste?» «Mamá, ¿de qué estás hablando? Esta es la hija de Toya, de su esposo anterior». «¿Estás ciego? ¡Esta es tu hija! No digas nada ahora, pero pregúntale a Toya más tarde. Estoy segura de que ella lo confirmará.
Dijiste que tuviste un romance. Piénsalo. Sé que todo tendrá sentido y no necesito contar. Se parece a ti cuando eras niño. Timoteo lo creyó de inmediato. ¿Cómo no se dio cuenta él mismo? Ni siquiera preguntaría. Era suficientemente claro. Pobre Toya, lo difícil que debió de haber sido para ella. Ahora todos los problemas habían quedado atrás. Nadie se atrevería a hacerles daño. El pensamiento de que tenía una hija no encajaba del todo en su cabeza. No podía ceder tan rápidamente. Necesitaba acostumbrarse a ello. Pero una ola de alegría le había comenzado. Llegaría a su cabeza pronto y entendería todo. Al día siguiente fue otra celebración. Fueron a ver a la madre de Toya y llevaron a los padres de Timoteo con ellos, para que se conocieran. La madre no sabía dónde sentar a los queridos invitados, su hija y su nieta, el novio o el esposo, y ahora los padres. La madre estaba exclamando y preocupada, confundida, sin saber qué hacer. Micaelo tomó el mando. Entendió que si no intervenía, seguiría deambulando por el patio y ya era hora de comer. En la mesa, los padres discutieron entusiasmados sobre la boda y dónde viviría la joven pareja. Nadie le preguntó a Toya y Timoteo alguna idea sobre Valencia. No, solo aquí, todo estaba claro, todos juntos. Y Valencia sería un lugar perfecto para vacaciones. Ya habían planeado las vidas de sus hijos para muchos años por delante y todo estaba bien pensado. Las madres tenían lágrimas en los ojos, los padres estaban reservados pero emocionados. Las lágrimas, suspiros y besos para Ana. Una comida interminable y los ojos brillantes de Toya y Timoteo. Si todo continuaba así, no habría tiempo para una boda. Por la noche, Natalia llamó. «Hola, querida, ¿cómo estás allí?» Ni siquiera puedo entenderlo yo misma. Es tan bueno que es difícil de creer. Los padres de Timoteo son irreales. Estuvimos visitando a los invitados todo el día. Nos presentan a todos como monos de circo. No hay tiempo para descansar y recuperarnos. Ayer noté que Timoteo miraba a Ana de una manera extraña. ¿Sabes? Tan atentamente. Creo que sospecha algo. Tal vez alguien le dio una pista. ¿Quién? Nadie lo sabe. Mamá podría tener algunas sospechas, pero incluso ella no puede saber con seguridad. Nunca le he dicho el nombre del padre de Ana. En fin, basta de hablar de mí. ¿Y tú qué tal? Nacho quiere presentarme a sus padres. Estoy asustada. Ellos no te agradaban y definitivamente no soy su tipo. Soy demasiado mayor para su precioso hijo. Deberías ir. Me odiaban tanto que cualquiera sería mejor. Y además, Nacho ya ha demostrado que la opinión de sus padres no es la verdad absoluta. Creo que estarán más abiertos a la conversación ahora. Su hijo ha crecido y temerán imponerle condiciones. No los ofendas allí y eso será suficiente. Bueno, no soy una bestia. ¿Y tú planeas volver? Sí, regresaré pronto, pero, ¿sabes? Hay algo aquí que siento que tendré que seguir con mi esposo al norte también. Quiero formar parte de la tradición familiar. Espera, ¿y tu trabajo? Cariño, ¿crees que no necesitan traductores aquí? Por cierto, es el centro científico más grande. Es tan poderoso aquí. Y vienen extranjeros en masa. Una vez que llegue nos sentaremos y charlaremos como antes. Ellos eligieron el día de la boda, discutieron todo, tomaron decisiones y Toya comenzó a prepararse para regresar a casa. Necesitaba renunciar a su trabajo, empacar y enviar sus pertenencias. Decidieron no vender el apartamento. Los padres de Timoteo ya estaban en una edad en la que necesitaban ir al mar de vacaciones, así que irían turnándose para ir allí. Y Ana también necesitaba visitar el mar con más frecuencia. Con tantos abuelos ahora se ocuparían de su nieta. Además, sería más agradable para ellos vivir en su propio apartamento durante las vacaciones. Más adelante, una vez se fueran con su madre y Ana creciera, podrían querer vivir en el sur. El ciclo de visitar a los invitados comenzó de nuevo. Esta vez se despidieron de Toya y Ana. Sabían que iban por poco tiempo, pero aún así fue triste. Las madres contuvieron las lágrimas nuevamente, mientras los padres consolaban con caras compuestas. Intentaron hasta el último momento de convencer a Toya para que dejara a Ana, pero Toya se mantuvo firme. En primer lugar, no estaba claro cuánto tiempo tendría que quedarse en Valencia. En segundo lugar, hay tantos de ustedes aquí que estaré sola allí. Como Timoteo no quería dejar ir a Toya, cada despedida se sentía como para siempre. La tristeza y la preocupación lo abrumaban. Llevó a Toya al aeropuerto, reprimiendo el pánico dentro de sí mismo.
ella se iba de nuevo, desapareciendo. Se consoló diciendo que era la última vez, que no volverían a separarse. En el asiento trasero, Ana estaba hablando con su muñeca con una expresión muy seria. Tenía el ceño fruncido. Quizás la muñeca se había portado muy mal. Timoteo la miró a través del espejo retrovisor. Su corazón se apretó. Él tiene una hija y solo se dio cuenta ahora. Y ahora se despedía de ambas mientras permanecía esperando y extrañándolas. En la sala de espera se abrazaron. Timoteo sostenía a Ana en sus brazos besándola y susurrándole suavemente. «Mis queridas, vuelvan pronto, me siento mal sin ustedes. Ana, te echaré de menos. Yo también te extrañaré». Ella envolvió sus brazos alrededor del cuello de Timoteo y lo besó. Mamá, ahora tengo muchos abuelos y abuelas. ¿Y tal vez un niño puede tener 2 papás? Timoteo, quiero que seas mi papá. Bueno, si eso es lo que quieres, lo haré.